Pues muchas gracias a todos por ceñiros al tiempo. Tenemos justo media hora de debate. Vamos a hacer la misma dinámica que se ha venido haciendo en los anteriores paneles. Vamos a lanzar dos preguntas que se van a trasladar a todos a través de la pantalla. Antes de entrar en las preguntas, y sin ánimo de quitar mucho tiempo, a mí durante los 2 días me ha quedado el tema de la innovación un poco cojo. No sé, yo creo que hasta que Manuel Laínez ha hecho la intervención hoy, y Mauricio también lo ha mencionado, yo creo que la innovación es básica también para el desarrollo de una PAC. Hay que innovar en la PAC, pero hay que desarrollar herramientas que fomenten la innovación. Y como coordinador del Grupo de Innovación Sostenible, de la innovación sostenible para el sector alimentario, tenía que decirlo. Ahora vamos a trasladaros las preguntas, vamos a intervenir en orden de sillón y luego pasaremos los micrófonos a la gente para que también pueda contestar a las preguntas. La pregunta es, ¿considera que la PAC debe continuar jugando un papel central en la construcción europea, disponiendo de fondos suficientes para ello? ¿Considera que en una próxima reforma deben reflejarse principios como la retribución de los servicios medioambientales, de suministro de alimentos de calidad, etcétera, prestados por los agricultores, ganaderos y silvicultores, o por el contrario piensa que el mercado es quien debe retribuir tales servicios? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué medidas considera que podrían suponer una simplificación real de la PAC a partir del año 2020? ¿Considera que la simplificación realizada en el régimen para pequeños productores puede ser un ejemplo a seguir? Reducción de controles, facilidades en la declaración, etcétera. Pues si queréis empezamos por Lorenzo, el representante de UPA, y avanzamos en esta dirección. Vale. Pues, bueno, la primera, el mercado. Como tenga que ser el mercado el que retribuya los servicios, apañados vamos. El mercado no tiene ni corazón ni alma, ya lo hemos visto y desde luego el que tiene la sartén por el mango lo que intenta es pues, quedarse con el beneficio y fuera. Entonces nosotros creemos que el mercado en absoluto va a retribuir estos servicios. Nosotros creemos que además en los momentos que estamos atravesando la Unión Europea, tiempos difíciles donde hay movimientos extremistas, movimientos xenófobos, hasta fascistas podemos decir, ¿no? Menos mal que algunos van cayendo en los procesos electorales y tal. Precisamente esto como mejor se reforzaría sería con más paz, más política agraria comunitaria, sería una Europa más fuerte. Y tú hacías mención antes al artículo 39, que está completamente vigente, porque fue uno de los fundamentos de por qué se creaba la PAC, y por lo tanto nosotros creemos que deberíamos basarnos en esos puntos, y como tú bien decías, si acaso añadía algún punto más. Nosotros sería valorizar los bienes públicos ejercidos por los agricultores y ganaderos y que no están remunerados por el mercado, tales como la gestión del territorio, la conservación de los recursos naturales, etcétera. Para ello es preciso reforzar los instrumentos que apoyen la actividad sostenible de los agricultores y ganaderos en el medio rural y fomentando actividades como la producción ecológica, la ganadería extensiva y demás. Esto sería nuestra respuesta a la primera pregunta. Y a la segunda, pues bueno, la verdad es que cada vez que se habla de simplificación, nosotros creemos que la simplificación es una excusa que se saca siempre para hacer una reforma. Nos hablan de simplificación, pero cada vez tenemos una PAC más complicada. O sea, es que es mucho más complicada la PAC que tenemos ahora que la que teníamos pues cuando empezamos nosotros a funcionar dentro de la PAC. Si se quiere hacer una PAC más simple que se plantea, el tema de la tarifa plana esta o la tasa plana, si eso se puede aplicar en España, ¿vosotros creéis que puede ser posible nosotros consideramos que se pueden cometer muchísimas injusticias porque tenemos el modelo de agricultura y de ganadería que tenemos. Y lo que tenemos que pensar es que a lo mejor hay que pensar en sistemas de gestión y control más sencillos, proponer un abanico de posibilidades y opciones entre los que puedan elegir los agricultores y ganaderos.
Nosotros creemos que lo que hay que hacer es definir claramente hacia qué población queremos dirigir los apoyos públicos, y en nuestra opinión pasa por lo que ya hemos dicho, las explotaciones familiares agrarias y los agricultores y ganaderos profesionales. Entonces eso creemos que si se centrara ahí, pues realmente sería la única manera de simplificarlo. Muchas gracias, Lorenzo. Miguel, por favor. Sí. Por supuesto que la PAC debe continuar jugando un papel fundamental en la construcción europea, porque la PAC no debe ser una cuestión, una rémora, una cuestión del pasado, sino justamente del futuro. Yo creo que todos los europeos, los consumidores, la población en general, tiene claro que hay que garantizar más, si los mercados son tan volátiles, la seguridad alimentaria. Eso ya lo justificaría todo. Seguridad alimentaria. Tras de la seguridad alimentaria, tras de la alimentación, evidentemente, estamos los productores, está el sector primario, que además tienen otros cometidos que cumplir, esos bienes públicos que interesan a la Unión Europea, y es pues la creación de un tejido social y productivo en el medio rural, que se nos están muriendo. En nuestro país, 6 de cada 10 pueblos están casi condenados. Es decir, que por lo tanto es vital que se siga manteniendo una red de producción y social, y por supuesto todo lo que se refiere a condicionalidad, trazabilidad, parámetros y estándares de calidad y seguridad alimentaria que se empiezan a cumplir evidentemente en origen por parte de los productores en sus explotaciones, y todo lo que es la preservación del medio natural, del medio ambiente. Ahora a mayores la lucha, que va a ser algo fundamental. Primero somos los primeros en la lucha del cambio climático, que podemos vernos perjudicados como sector, pero al mismo tiempo los que podemos contribuir más a esa lucha del cambio climático. Por lo tanto, sí, en un momento en el que además Europa está en una situación de confusión, de debilidad, etc., nosotros creemos que políticas como la PAC, que todavía siguen siendo fundamentales en el presupuesto, deben de reforzarse porque hacen más Unión Europea y sobre todo cumplen con unos principios que son fundamentales. Respecto a la retribución de los servicios, el mercado no ha retribuido los servicios públicos que podamos aportar, el sector agrario no lo retribuyen, y mientras puedan no lo retribuirán nunca. Por más que hagamos parámetros, avancemos en parámetros de calidad y seguridad alimentaria, el mercado nos exigirá más producción a menos precio. Y los parámetros siempre van quedando al margen, aunque a nosotros evidentemente eso nos supone mayores costes de producción. Desde ese punto de vista no cabe la menor duda de que la política comunitaria debe retribuir esos servicios. En todo caso, nosotros que apostamos más que por las ayudas, que también por una regulación de los mercados, por una regulación de la cadena, si esa regulación se diera, no cabe la menor duda de que redundaría en unos precios más remunerativos, por encima de costes, rentables, por lo tanto, que dieran rentabilidad a las explotaciones, y desde ese punto de vista, sí, regulando, podría ser que una parte de la compensación viniera por las políticas compensatorias o redistributivas de la PAC y otra parte por parte del mercado. Pero o regulamos o el mercado por sí mismo no lo va a hacer. Está en otra dinámica de tipo más especulativa. En cuanto a la simplificación, cuando se habla de simplificación nosotros nos ponemos a temblar, efectivamente. Además, yo lo tengo que reconocer, no sé muy bien qué es lo que se quiere decir y qué es lo que significa. Por lo tanto, pongo un interrogante enorme y quien sepa, pues que responda. Porque, bueno, claro, no vamos a decir cómo hay que hacerlo desde el punto de vista administrativo. Hay muchos expertos, evidentemente, y responsables administrativos que tienen una idea de cómo se podría hacer. Ahora, 27 países decidiendo cosas y luego que los reglamentos lo resuelvan y luego las comunidades autónomas, los estados y las comunidades autónomas lo apliquen, a ver cómo se hace lo de la simplificación. Ahora, claro que se pueden hacer algunas cuestiones. Efectivamente, si se centra en un modelo social y profesional, en un determinado modelo de producción, quizás sea más simple que no una política agraria tan dispersa como en este momento, evidentemente donde 800.000 cobran, aunque solo 300.000 cotizamos a la seguridad social. Si el greening, por ejemplo, en lugar de ser un mero escaparate, estuviera como generalidad considerado dentro de la condicionalidad, también se despejaría, digamos, el primer pilar. Pero cuidado, también simplificación es tasa plana, efectivamente. Y eso evidentemente sería nefasto para algunos países, como es el caso del nuestro. Y en el tema de pequeños productores, por ver, y termino, la contradicción en los temas de simplificación, se dice los pequeños perceptores, que no tienen por qué ser pequeños productores,
Los pequeños perceptores no tienen que cumplir con la definición de agricultor activo, de actividad agraria, por supuesto tampoco con las cuestiones relativas al greening, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Es decir, ¿esa simplificación es buena o es mala? ¿Qué se oculta tras de esa simplificación? Porque nosotros entendemos que todo el mundo debe cumplir aquello que es bueno. ¿El greening es bueno? Pues para todos. 400.000 no tienen esa obligación en este país. Mucho barullo. No tienen esa obligación. Y, por supuesto, 400.000 perceptores, pequeños o no pequeños, no tienen la obligación tampoco de cumplir con los parámetros de agricultor activo. Por lo tanto, cuidado con el tema de la simplificación. Váyase a lo que es administrativo, transparencia y comprensión por parte de los agricultores, pero no se oculte detrás de la simplificación políticas que nos perjudiquen, especialmente a los productores profesionales. Miguel. Ángel, desde Cooperativas. Yo creo que vamos a coincidir todos que hasta hoy pues, la política agraria comunitaria pues, ha sido fundamental en la construcción de Europa. Yo creo que es una novedad, no podemos estar incidiendo en si ha sido o no ha sido. Ha sido la única política que se ha estado ejerciendo hasta el momento de hoy. No sabemos qué nos pasará mañana. Ya nos hablaba ayer la vicepresidenta del Parlamento. Bueno, pues el presupuesto será el mismo, pero va a haber más medidas. Habrá emigrantes, habrá otra serie de focos donde seguramente también se ejercerá una política agraria comunitaria. Yo creo que como el futuro está por escribir, creo que hay que hablar de lo que ha sido hasta ahora, ha sido fundamental y entendemos que tiene que seguir siendo un pilar fundamental para la construcción de este mercado único, un mercado único que, bueno, pues en algunas ocasiones pues pasa a ser único por país o por Estado en función de cómo se apliquen algunas normas, pero que nosotros tenemos que apostar y luchar abiertamente por que siga existiendo. En cuanto a la retribución de algunos bueno, pues, servicios que no corresponden directamente, pues entendemos que todo lo que sea para cumplir con el modelo de producción de la Unión Europea y que evidentemente el mercado no va a retribuir, pues hay que legislar o hay que propiciar para que se vayan implantando y para ello pues evidentemente entendemos que luego no será, pero entendemos que sí debería de haber pues, una ayuda y cuanto menos una legislación que lo facilitara la implantación o cualquier tipo de desgravación fiscal o similar que pudiera incidir en facilitar la implantación. A la segunda pregunta, sí, a la segunda pregunta, vamos a ver. Simplificación, pues es que simplificar realmente es muy complicado cuando coincido con Miguel con lo que estaba diciendo, por no repetirnos. Una posibilidad de simplificar pues es que las normas y los controles vayan un poco coordinados y vayan de la mano. No hagamos que muchas veces el control que se ejerce para cualquier ayuda de las que recibimos sea superior a la aplicación del mismo, con lo cual nos incide a decir, bueno, yo no me acudo, no solicito esta ayuda por miedo a esa inseguridad jurídica que muchas veces los propios controles te están planteando. Y en cuanto a los pequeños agricultores, pues estamos de acuerdo en la simplificación, pero que no haya opacidad, que realmente toda la cadena pues, funcione con transparencia. Muy breve. Sí, creemos que es necesario poner fondos suficientes para ello y nosotros más que hablar de retribución lo que nos gusta es que haya una compensación positiva para el fomento de la inversión productiva, de la innovación, de la formación, es decir, que sea un poco discriminatorio, un positivo a aquellos miembros de la cadena que más esfuerzos pongan en los objetivos de la PAC, que es hacer la cadena de valor más competitiva y más eficaz, ¿no? Y por lo tanto a esas medidas creemos que debería ir dirigida. Simplificación también, desde nuestro punto de vista, en dos sentidos. El primero, una simplificación y una armonización legislativa y de iniciativas y reglamentos. Ya nos da miedo que la política agraria común se va a empezar a llamar la política agraria a la carta, porque cada país está tomando iniciativas que fragmentan la unidad de mercado, que fragmentan la competitividad de la industria y la Comisión está ausente. O sea, en la situación política que estamos viviendo, pues se están permitiendo alguna serie de iniciativas que nos preocupan y creemos que deberíamos de retomar la simplificación en el área legislativa y la simplificación también en el área económica. Hay muchos presupuestos dedicados a las distintas áreas de la cadena que al dividirse en tantos fragmentos o en tantos eslabones de la Comisión, del mercado, de la Comunidad Autónoma, además, creemos que un uso efectivo más simplificado de esos recursos sería más eficaz, ¿no? Y pongo el ejemplo de la internalización como ejemplo de eso. Tomás, bueno, yo brevemente. insistir únicamente en un punto que planteó Ángel,
y es, yo creo que la forma real de simplificar es acabar con la interpretación retroactiva de los servicios de liquidación de cuentas. Es decir, cuando se aprueba una norma, a los 5 años viene la inspección a analizar cómo tú has aplicado esta norma. Con los conocimientos que han adquirido estos 5 años, llegan y juzgan lo que tú has hecho en el año N. Y entonces, lógicamente, cuando llega la norma al año N, a los servicios del ministerio, los tíos, lo primero que... ¿Esto por dónde me pueden pillar? Y entonces se cubren de todas las medidas posibles de precaución para evitar que les pillen. Y a pesar de eso, de vez en cuando les pillan. Cuando la norma llega a la comunidad autónoma, hacen exactamente lo mismo. Le llega la directiva nacional, bueno, ¿por dónde me pueden pillar? Y añaden de nuevo una capa de control. Por lo tanto, yo creo que esta interpretación retroactiva es profundamente dañina. Yo diría, Santa Rita, 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 lo que será no se quita. Y cuando se ha interpretado de la forma más transparente una cosa en común acuerdo, con total transparencia, con total conocimiento de la Comisión de los Servicios, esto es lo que se aplica hasta que se demuestra que hay otra interpretación que es mucho más pertinente, momento a partir del cual se aplica la nueva interpretación. El problema se agrava además cuando los inspectores llegan 5 años más tarde, le preguntan a la unidad de mercado qué habéis querido hacer cuando hacíais este reglamento y con la política de movilidad ya no queda nadie de los que sabía que se podía hacer hace 5 años. Por lo tanto, para mí simplificación. Una de las medidas que animan mis compañeros del Ministerio que vayan para adelante es el Santa Rita no se quita. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahora vamos a dar el micrófono primero a mí y ahora a ver si hay alguna palabra por ahí. Si no, se la doy otra vez a Miguel. Esther Herranz, lo veo por ahí me parece. Muy buenos días. Gracias al Ministerio, lo primero, por la oportunidad que nos da de hacer esta foto fija, que desde el Parlamento Europeo se agradece notablemente. Para quien no me conozca, soy Esther Herranz, la portavoz de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Me ha tocado ya alguna que otra reforma y nunca hemos estado tan bien preparados, quizás, para afrontar la responsabilidad que nos toca como codecisores en esta reforma. Una de las cosas que más me han sorprendido es que mucho ha cambiado el sector de la preparación de la última reforma a esta. Se piden cosas muy distintas y se van a abandonar, parece, algunas de los leitmotiv que nos movieron en la anterior reforma y que han sido instrumentos que nos han permitido que agricultores que vieron peligrar los fondos de la PAC en la reforma anterior los hayan mantenido. A mí no me parece mal cambiar, a mí lo que me parece es que hay que saber lo que se pide y calcular el efecto que va a tener. Y para eso está muy bien este tipo de reuniones como la de ayer y hoy. Pero hay que darnos un baño de realidad. Y el baño de realidad es que no negociamos solo nosotros con nosotros mismos, sino que vamos a negociar con 27 Estados miembros más. Y algunos de ellos, como vimos ayer, ya se han posicionado y sus, digamos, ideas no corresponden exactamente con lo que estamos pidiendo aquí. Me estoy refiriendo a propuestas como, por ejemplo, la revisión a término medio del marco financiero plurianual, que tenemos ahora encima de la mesa, el famoso ómnibus, y en ese ómnibus ya se están haciendo propuestas que el señor ponente está teniendo en cuenta ya para ahora, pero quizás ya como lanzando unas para el futuro. Me estoy refiriendo exactamente, por ejemplo, a esta nueva forma de gestionar las crisis, porque si algo hemos tenido durante estos últimos años han sido rupturas de mercado continuas y hemos reivindicado una y otra vez que los agricultores están percibiendo menos dinero. Y una de las propuestas que tenemos, uno de los nuevos instrumentos de los que se quiere dotar a la PAC, es precisamente un seguro de rentas de los agricultores para gestionar las crisis. Ya nos ha dicho el secretario general de la COAG que está en contra de este sistema, pero quisiera saber cuál es la posición de los demás. Me parece que es interesante porque es una de las cosas que, como les digo, después de un baño de realidad, nos va a tocar discutir muy a fondo. Vamos a dar otros turnos de palabra. Luis Calabozo quería intervenir y luego vemos el tema de las preguntas. Gracias. Son 2 minutos.
Sí, muchas gracias. Soy Luis Calabozo, el director de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Simplemente decir, cuando hablamos del enfoque de cadena, yo creo que el sector lácteo, cómo se ha gestionado, es un claro ejemplo de que si no se toma el enfoque de cadena globalmente, a veces las medidas no logran exactamente los objetivos para los que fueron creados. Y quiero decir que el paquete lácteo creo que ha sido un poco la punta de lanza inspiradora de la situación en la que se encuentra ahora el debate sobre la política agrícola común. Y dentro de España, además, es el ejemplo claro de cómo tratar de llevar a toda la cadena es, digamos, la regulación o las relaciones que existen entre los dos primeros eslabones sería la única forma de enfocar con éxito cualquier enfoque nuevo de la política agrícola comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tenemos la simetría entre las relaciones que hay entre primer eslabón, producción primaria, y eslabón transformador, no los llevamos a la tercera, en el siguiente eslabón, en vez de tener un enfoque de cadena de valor generadora y creadora de valor, tendremos una cadena de valor que igual reparte de una manera distinta o distribuye el valor de una manera distinta, pero igual lo que distribuye es miseria y no valor. Por eso animamos mucho a que, no por razones altruistas, sino directamente de sostenibilidad económica y de competitividad. Competitividad es que todos los agentes sean rentables. Si no eres rentable ya no eres competitivo porque estás muerto. Luego, cuando hablamos de competitividad, es un enfoque generador de valor. ¿Alguna otra petición de mano? Ahí al fondo arriba veo una que no sé de quién es. Lourdes Zuriaga, me parece. Hola. Soy Lourdes Zuriaga, de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios. Creo que a lo mejor la pregunta habría que hacerla al revés. ¿Qué ocurriría si la PAC dejara de tener un papel central en la construcción europea? Quizá el conjunto de la sociedad lo recibiría mejor. A lo mejor, si la PAC no tuviera esa importancia en la construcción europea, no tendríamos la seguridad alimentaria, no tendríamos el medio ambiente que tenemos. Pero yo quería introducir otra reflexión, porque a lo largo de estos 2 días se ha hablado mucho del relevo generacional. Y el relevo generacional es complejo porque el acceso a la tierra no es fácil, pero es también complejo porque a los niños que viven en las ciudades, y no podemos olvidar que la sociedad española es cada vez más urbana, no se les ocurre ser agricultores, porque no saben lo que es. Entonces, quizá, siempre se ha dicho que al campo no se le pueden poner puertas, pero a lo mejor habría que ponerle ventanas mediáticas para que desde fuera se supiera lo que se hace en el campo. Y yo creo que esa es una deuda pendiente. Y además no se puede salir en los medios solo para decir cosas malas del campo. Y aprovecho que están aquí las organizaciones agrarias sentadas. Hay que salir para decir cosas positivas del campo y no solo para quejarse, porque si no, ese relevo generacional yo creo que estará comprometido. Entonces, por ahí me gustaría que también se reflexionara. Gracias. Don Andrés del Campo le veo allí. Javier López de Asoprobac o no, la consejera de... No. Buenos días, yo soy Teresa de FEMUR, la Federación de la Mujer Rural. Yo, aparte de los muchos problemas que tiene la agricultura, yo creo que hay uno muy importante, es el económico. En cuanto a la mujer, el darse de alta en la Seguridad Social, yo lo comento muchas veces, hemos dado muchas conferencias sobre el tema con las mujeres de la Federación y el problema siempre es el mismo, el económico. Si los agricultores pequeños y medianos tienen problemas para pagar una seguridad social, dicen que es muy difícil e imposible pagar 2. Entonces las mujeres siempre ceden ese favor al hombre. Es el hombre el que cotiza y el hombre el que recoge la seguridad social a la hora de la jubilación. Y la mujer no lo puede hacer por el tema económico. Yo pediría a la Paz que ahí se vuelquen y procuren ayudar a la mujer para que se dé de alta. Es una pena que lleguen a la vejez y si se quedan viudas les queda una mínima, pero mínima, para poder subsistir cantidad. Luego otro tema que veo es en los agricultores, bueno, sobre el tema de la fruta. Yo tengo relación con Murcia y veo con mucho dolor que la fruta se pudre en los árboles. Y he comentado y he preguntado por qué. Y el por qué es, según me han comentado y lo veo, porque después del trabajo que realizan durante toda la temporada de la fruta, aparte de la inversión que les supone
el que el producto llegue a madurar, a la hora de recogerlo, lo que le ofrecen es tan mínimo que no les supone ni siquiera el pago de ese producto que han invertido. Por ello lo dejan que mueran en el árbol. A mí me parece una pregunta que os hago a todos. ¿No es denigrante y es una falta de respeto a la gente que pasa hambre ver que se pudre la fruta en los árboles porque no se abone la cantidad que el hombre necesita por su labor realizada? Gracias. Javier López de Sorbovac. Sí, gracias Ricardo por presentarme, así ya me ahorra la cuestión. Muy breve, que siendo yo es bastante difícil. Yo quisiera una reflexión que yo creo que volver a lo mejor al principio. Yo creo que estamos todos destinados o aquí para producir alimentos. Creo que tenemos que producir alimentos para proporcionar alimentos a una población creciente. A mí me da la sensación, sobre todo de la anterior reforma y la anterior de la anterior, porque ahí cada 4 años, cada 5 años hay reforma, que vamos hacia una PAC, hemos ido hacia una PAC con un pago desacoplado, algo que yo, productivista, no he sido nunca capaz de entender. Bueno, sí, si pienso mal sí, pero yo soy de buen pensado en general y no quiero. Un PAC desacoplado que al final, no nos engañemos, es un desincentivador de la producción. Por lo tanto, yo quiero reivindicar, para la futura PAC me gustaría que fuese una PAC absolutamente incentivadora de la producción. Aquí en Europa parece que estamos ya muy bien comidos, muy bien bebidos, muy bien de todo. Creo que tenemos que pensar en producir alimentos porque creo que a la población mundial nos hace falta. Y por último, un desafío, un reto, hemos hablado de investigación y desarrollo, un reto para los economistas o para los sociólogos o para un equipo multidisciplinar. Me gustaría saber, sería interesante saber cuál sería el coste o cuál habría sido el coste para el consumidor europeo la no existencia de la PAC. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Ahí, arriba, me parece que una persona ha pedido la palabra y Sí. luego don Andrés del Campo. Sí, días. Soy Domiciano Pastor de la Unión de Pequeños Agricultores. 2 minutos, Domi, 2 minutos, menos. Yo me iba a ceñir un poco a las preguntas. Sí que creo que esta paz puede contribuir, yo diría más, a la reconstrucción, porque según tenemos esta unión, yo creo que hay que reconstruirla y que siga estando más al cuidado de los ciudadanos que al cuidado de las corporaciones financieras. Pero yo lo que sí que quiero también es reconocer cuando se dice que si va a retribuir los servicios medioambientales. No sé si los ha retribuido o no, pero ya los estamos haciendo. Los agricultores, se decía ayer, somos los mayores mantenedores o cuidadores del territorio y lo estamos haciendo extraordinariamente bien. Yo creo que lo que se ha hecho muchas veces es dar una imagen de lo contrario, que hace que no haya ese ánimo de seguir en la actividad. Y lo que se tiene no creo que haya que poner más condiciones de hacer una PAC más verde. Si se quiere hacer una PAC más verde, pues que se compre pintura verde. Pero ya los condicionantes que tenemos de mantenimiento del territorio y de la biodiversidad les cumplimos a rajatabla y estamos en condiciones de presumir de ello. Por eso creo que cuanto más exigencias se pongan, menos atractivo haremos nuestra actividad agrícola y ganadera. Y haremos un territorio abandonado y deshabitado, porque yo vengo de un territorio donde, por desgracia, y se ha hablado antes de los niños, nacen más osos que niños. Si nacen osos es porque los cuidamos, y si no nacen niños es porque los echamos del territorio. Tiene que haber una paz que prime esas actividades, los que estamos ahí, y que producimos alimentos de calidad, y dejémonos de más poesía. Alimentos de calidad y exigencias sanitarias, todas las que sean necesarias. Todo lo demás ya lo cumplimos con creces. Muchas gracias. Don Andrés. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, también de la Comunidad Euromediterránea Irrigator Community, que es una asociación que agrupa a los países del sur de Europa, del entorno mediterráneo y del norte de África. Y tenemos representación en Bruselas por ese motivo. Bien, 2 ideas fundamentales. Primera, creo, y ya se ha dicho, que lo que hay es que concienciar a la opinión pública el porqué de la necesidad de la paz.
sencillamente, muy simple, los fundamentos de la paz primero. Actualmente tenemos precios de la década de los años 90 y costes del año 2017, exactamente. ¿Qué negocio podría soportar si sus productos los vendiera al mismo precio que el año 90? Ninguno. ¿Por qué se hizo esto? Para que los países precisamente en desarrollo pudiesen adquirir los bienes primarios a un coste que les fuese asumible. Pero ocurre que eso el agricultor cobra muy poco y la media, por lo menos quizás de los 1000 principales, o de los 100 principales cultivos, la diferencia de precio entre lo que cobra el agricultor, la media, y entre lo que está en el mercado, productos frescos sin manipulación, es del orden del 400 y algo por cien, 420 y tantos por ciento, ese orden, más o menos, de media. Con lo cual, eso habría que explicarlo. Segundo, habría que explicar también, porque si no desaparecerían, de ahí que no haya jóvenes que se incorporen. ¿Cómo se van a incorporar si solo que vean los costes y los precios es suficiente? Segundo, se olvida también, habría que concienciar a la opinión pública de las externalidades positivas del regadío. No es solo producir alimentos, que ya acabamos de oír y sabemos que se necesita incrementar la productividad a nivel mundial más de un 40% antes del año 2030 y más de un 70% antes del año 2050. Eso hay que decirlo y reconocerlo. Y Europa mira para otro lado. Hasta hace poco dejaba tierras vacías. Entonces, claro, lo que hace también ahora mismo con todas las obligaciones que hay, la rentabilidad del agricultor es más reducida, con lo cual habría a lo mejor que repensar si en la modificación de la PAC, más que a lo mejor el greening, esa exigencia fuese a nivel de agricultor, que fuese a nivel, por ejemplo, de comunidad autónoma, en el caso español, de más territorio, no lo sé, pero habría que pensar en eso también. Y luego además también que para esa productividad está clarísimo que no... Voy a la segunda pregunta de la PAC, que por supuesto es necesaria, pues no hay más remedio, sobre todo, que apoyar también la agricultura de regadío. ¿Por qué? Porque si una hectárea de regadío produce como 6 de secano, si hay que aumentar la productividad, como dice la FAO, hasta más de un 70%, no puede ser, como dicen algunos partidos políticos, aumentando la superficie de secano, porque acabaríamos con la selva y bosque del mundo, sino si cada día tenemos menos tierra y menos agua per cápita, incrementando la productividad en regadío. Regadío muy tecnificado, por supuesto, y hoy día la tecnología permite que los impactos ambientales sean mínimos, pero la realidad es que tenemos que producir más y mejor para que la producción sea sostenible en el tiempo. Y eso no se dice ni se aclara. Y ojo, también, que como decía al principio, las externalidades positivas, lo que suponen como sumideros de CO2 atmosférico los cultivos, que una hectárea, a lo mejor de una plantación determinada, puede suponer como sumideros más que varias hectáreas de bosque mediterráneo, que el bosque lo conservamos y lo otro no. Pues todo eso hay que darlo a conocer. La distribución de la población en el medio rural. Si desaparece el agricultor, adiós turismo rural, medio ambiente, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo el cuidador, en fin, todo lo demás, y 1000 cosas que te podría contar. Pero eso hay que repensar todo eso y darlo a conocer a la opinión pública, nada más. Bueno, gracias a todos por sus aportaciones. Como sabéis, igualmente podéis mandar vuestros temas a pap2020@mapama.es de este bloque. Y para terminar, en un minuto, damos la palabra a los ponentes para que resuman o planteen su posición, pero en un minuto. Un minuto nada más. Bueno, pues nada, yo dar las gracias. La mayor parte de las preguntas se han centrado, pero había algunas. Esther Arranz nos decía que cuál era nuestra posición. Nosotros lo que nos gustaría era conocer cuál es la posición del Grupo Popular en el Parlamento Europeo con el tema del reglamento Omnibus. Hemos solicitado nosotros al Gobierno que nos contesten sobre ciertas cuestiones que nos preocupan, el agricultor en activo, la transferencia de fondos, el tema de los pactos, el tema de los jóvenes, el tema del seguro. O sea, nosotros lógicamente estamos preocupados y nos gustaría conocer la posición del Partido Popular, por lo tanto de verdad me gustaría que nos la mandara y no. Hemos conocido quizás la de Paolo de Castro, que se ha hecho mención aquí en estos días, y bueno, y luego con respecto a... es que ese sí que me sumo a la de Lourdes. Yo reivindico una campaña en la Unión Europea y animo al Gobierno español a hacer una campaña de verdad en favor de la agricultura y la ganadería. Hombre, a mí se me ponen los dientes largos cuando ve ¿cómo se llama eso de los americanos? Esos que tienen no me acuerdo ahora. Yo creo que ha quedado claro que
comunicar Hombre, más, claro, que así en que medio vamos a cogerlo como del referencia. espectáculo más importante que tienen en América, te salgan haciendo un anuncio defendiendo la labor que hacen los agricultores y los ganaderos, pues me parece que eso hace falta en Europa y en España, ¿eh? Eso lo apuntamos. Miguel, por favor. Vamos a ver, decir que la agricultura es evidente que tiene un futuro muy prometedor. Nosotros al menos luchamos porque tengan también un futuro muy prometedor los hombres y mujeres del campo, es decir, una agricultura con agricultores. Y para eso la política agrícola común tiene no que dispersarse en modelos que para nosotros no sirven, sino que se tiene que centrar en la defensa de un modelo social y profesional que es mayoritario hoy en Europa. Y por lo tanto también los mercados deben de regularse y debe regularse la cadena alimentaria para conseguir unos precios remunerativos que hoy no existen, justamente en defensa de ese modelo. Si queremos dos cosas: una, un desarrollo rural de verdad, y dos, un desarrollo del modelo alimentario sostenible que nos demanda la sociedad en su conjunto. Gracias. Bien, Ángel. Intentando ser muy breve, estamos planteando la reforma 2020. Como bien dices, seguramente será la reforma 2023. Yo creo que es el momento de construir la política agroalimentaria de este país, de la Unión Europea, en el 2030. Porque lo que pongamos ahora es lo que se va a aplicar del 23 al 29 o al 30 o al 27. Construyamos una política, no la de este momento, sino la que nos va a llevar a esa agricultura, a ese producto agroalimentario, a ese consumidor de la década del 20 al 30. Y hay una cuestión importante: estamos hablando de política agraria comunitaria, pero estamos hablando en el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que, aprovechando y cogiendo lo de Andrés, sin agua no hay ni agricultura ni ganadería. Y si no hay agricultura y no hay ganadería, no hay política agraria comunitaria posible. Entonces, aprovechando de que tenemos aquí todas las comunidades autónomas y representantes de todas las comunidades estadas, por favor, pónganse de acuerdo, hagan una política de estado de agua. La necesita la agricultura y lo necesitamos las cooperativas agroalimentarias. Gracias. Ángel, Mauricio. Sí, PAC, sí, con un doble objetivo. Primero, un instrumento para incrementar el valor de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, eso es fundamental. Y dos, para asegurar el mantenimiento de un mercado único europeo. Rápidamente, seguro de rentas. Si hay ayuda pública europea, evidentemente será en detrimento de las ayudas directas. Yo creo que esas cosas hay que decirlas. Subrayar, voy a parecer que el del ministerio aquí soy yo, pero la ministra ha anunciado que España va a trabajar en un proyecto piloto, y me parece bien el empezar con una experiencia piloto y ver lo que da de sí, y luego, pues en base a las experiencias del proyecto piloto, pues se verá si es una buena idea o no es una buena idea. Yo creo que ahí también España está adelantándose a los demás países y es una buena cosa. Y terminar. Eso para Javier. Producir alimentos para el mundo con ayudas públicas acopladas, aunque sean contracíclicas, no, muchas gracias. Eso ni es una manera de alimentar al mundo, ni es una manera de gastar el dinero de los contribuyentes españoles o europeos. Pues muchas gracias a todos. Creo que ahora vamos a un café y volvemos.